Saludos mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos al maravilloso mundo del conocimiento. Ya me conocen, mi nombre es Leonel Escoto, su maestro de Ciencias de la Naturaleza. Estoy muy contento de que nos volvamos a encontrar. Por eso, te recuerdo que es importante que mantengas las medidas de higiene, las cuales son el uso correcto del cubrebocas, el distanciamiento físico y el lavado continuo de las manos. En el día de hoy traemos un tema súper interesante que lleva por nombre desarrollo embrionario. Como siempre, cuaderno y lápiz a mano porque ya comenzamos. Jóvenes, es importante que antes de darle inicio a la clase del día recapitulemos los temas que vimos en la unidad anterior. ¿Qué estuvieron aprendiendo? En la clase anterior estuvimos hablando sobre el embarazo en la adolescencia. Vimos cuáles son las principales causas de este, dentro de las cuales mencionamos la presión social, la falta de información, el acceso a educación sexual, entre otros. Además, conocimos los riesgos del embarazo en la adolescencia que van desde riesgos para la madre y riesgos para el bebé. Finalmente conocimos las estadísticas en el mundo, en la región y en nuestro país, República Dominicana. Ahora sí, es paso de que conozcamos en qué consiste el desarrollo embrionario. Al finalizar esta clase serás capaz de identificar la ovulación y la eyaculación como procesos relacionados con el comportamiento sexual y el embarazo, además de describir las etapas del feto basándote en investigaciones. Muy interesante. Como todos sabemos, un bebé atraviesa varias etapas de desarrollo a partir de la fecundación del óvulo. El óvulo se desarrolla hasta convertirse en un cigoto, un embrión y por último un feto. En cada ciclo menstrual normal, un óvulo se desprende de uno de los ovarios unos 14 días después de la última menstruación. La liberación del óvulo se denomina ovulación. Este óvulo suelto se dirige hacia el extremo de una de las dos trompas de falopio. Tenemos en imagen, en pantalla, el ciclo ovárico, el cual consta de 28 días. En los primeros 5 días, en el endometrio, ocurre lo que es la menstruación. Luego de 14 días de haberse iniciado el proceso de menstruación, el cual consta de 5 días, inicia el proceso de la ovulación. Los 14 días restantes tenemos los óvulos presentes en el útero de la mujer. Muy interesante, chicos. Ahora es momento de que sepamos en qué consiste el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto. Es decir, el momento en el cual por el acto sexual se encuentran un espermatozoide y un óvulo, se crea un embrión y con el paso de las semanas y los meses, luego la producción de un feto o bebé. Este dura normalmente 9 meses y en cada uno de los trimestres en los que se divide se desarrollan diferentes partes del cuerpo. Debido a que es imposible saber exactamente cuándo ocurre la concepción, la edad gestacional se mide desde el primer día del último ciclo menstrual de la madre hasta la fecha actual. Como sabemos, este se mide en semanas. Tenemos en pantalla una imagen que comprende un embarazo o un desarrollo embrionario desde la semana 4 hasta la 40. Una gestación normal, es decir, un embarazo, suele durar de 37 a 42 semanas. Aquí se considera que el producto está listo o puede sobrevivir. Jóvenes, para seguir aprendiendo sobre este tópico, te invito a ver el siguiente video. Presta mucha atención y escribe en tu cuaderno lo más importante.
Al comienzo del ciclo menstrual, varios folículos empiezan a crecer, pero generalmente solo uno consigue desarrollarse. A este folículo se le denomina folículo dominante. En su interior, el folículo contiene un óvulo inmaduro. Este folículo crece entre 1 a 2 milímetros por día. El folículo produce estrógeno y hace crecer la capa que tapiza el interior del útero, el endometrio. Alrededor del día 12 a 14 de ciclo, el folículo ha alcanzado un tamaño de 21 milímetros. Se produce entonces la rotura del folículo que llamamos ovulación y se libera el óvulo maduro. La trompa acerca sus fimbrias al ovario y capta el óvulo, que permanece entonces en la zona ampular de la trompa, esperando ser fecundado. Si se mantienen relaciones sexuales, el semen depositado en la vagina inicia su ascensión a la trompa. Los espermatozoides se concentran en torno al óvulo. Uno de ellos conseguirá penetrarlo hasta su interior. Un día después de la fecundación se observa una célula de 2 núcleos. Ahora la denominaremos un embrión. Entonces comienza a dividirse. 2 días después de la fecundación, el embrión está formado de 2 a 4 células y va recorriendo la trompa en dirección al útero. Al cabo de 4 días, el embrión continúa dividiéndose. Su aspecto es de una mora, por eso se le denomina mórula. En el interior del embrión se forma una especie de laguna, dando la apariencia de esfera rellena de líquido. Es lo que se denomina blastocisto. El blastocisto llega al útero y se libera de la membrana que le rodea. Es la denominada eclosión. El embrión comienza entonces a implantarse en el endometrio del útero. Jóvenes, una vez comprendido todo el proceso que concierne la fecundación y el desarrollo embrionario, ahora es momento de que sigamos profundizando en estos tópicos. Ahora es momento de desglosar el embarazo por trimestre. El primer trimestre a conocer es el número 1. Este abarca desde la semana 1 a la semana 13. Ahora es momento de ver qué ocurre entre estas semanas. Se considera la tercera semana del embarazo como la primera efectiva, pues en las 2 primeras semanas se produce la ovulación y desprendimiento del óvulo que está fecundado. La fecundación tiene lugar en la tercera semana. El óvulo y el espermatozoide se unen formando el cigoto mientras bajan de una de las trompas de falopio. El cigoto continúa dividiéndose formando las nuevas células a las que pronto les aparecerá recubrimiento denominado a todo el conjunto como blastocito. Tenemos en la izquierda una célula el cual es un cigoto resultante de la unión de un espermatozoide y un óvulo. Con el paso de los días, estas células se siguen dividiendo en lo que serían, con el paso del tiempo, las diferentes partes y órganos del cuerpo. La división de las células continúa ocurriendo mientras tanto hasta que en un cierto punto del desarrollo del blastocito se transforma en embrión. Ya para la 4ª semana, el embrión, que mide cerca de 5 milímetros, se introduce en la pared uterina y comienza a nutrirse a través de la sangre de esta. Esa sangre no es más que sangre de la menstruación. En la 5ª semana comienza a desarrollar el embrión los principales sistemas, los cuales son el cerebro, la médula espinal, el corazón y el tracto gastrointestinal. Las células comienzan a adquirir funciones específicas durante esta semana y entre las que se desarrollan se pueden encontrar las siguientes: las células sanguíneas, las del riñón y las neuronas. Esta 5ª semana es una de las que cuenta con mayores riesgos para el correcto desarrollo del bebé, pues hay un riesgo mayor de que puedan producirse anomalías genéticas por
la ingesta de medicamentos, el alcohol, las drogas y infecciones como la rubiola. Chicos, acabamos de aprender que la primera semana es súper importante porque en esta se empiezan a formar los principales sistemas del organismo, los cuales son el tracto gastrointestinal, el sistema sanguíneo, el cerebro, entre otros. Es importante que la embarazada no ingiera medicamentos sin la autorización del médico facultado. Ahora es momento de que veamos qué ocurre en la sexta y séptima semana. En esta semana se continúan desarrollando rasgos que permiten identificar partes del embrión como los ojos, los oídos, el corazón, así como las manos y los pies durante la octava semana. El cerebro del embrión también continúa su desarrollo y se forma el tejido de los distintos huesos. En la novena semana también se pueden empezar a ver los brazos, los codos y comienzan a crecer sus órganos esenciales. Tenemos en pantalla, por ejemplo, la nariz, la oreja, el hombro, el codo, el cordón umbilical y los dedos empiezan a separarse. Durante esta semana también se comienzan a ver los párpados, las orejas y la cara. A partir de la 10ª semana ya no se considera embrión, sino feto. El feto mide cerca de 7 centímetros. Finalmente, la placenta, que es el saco que recubre y protege al feto, comienza a nutrirlo a través del cordón umbilical. Jóvenes, habiendo conocido lo más importante que ocurre en el desarrollo embrionario en el primer trimestre, ahora es momento de que veamos lo más relevante del segundo trimestre. El segundo trimestre comprende desde las semanas 14 a la 27. Tenemos que al principio de este trimestre lo más apreciable del feto es su cabeza, que ocupa cerca de la mitad de su tamaño total. En este se continúan desarrollando muchos aspectos como las uñas, los genitales, la cara, los párpados que cierran los ojos del bebé hasta la semana 28. El feto empieza a hacer sus primeros movimientos entre las semanas 15 y 18. A estas alturas ya tiene una medida cercana a los 18 centímetros y pesa cerca de 200 gramos. Los huesos se vuelven más duros y comienza a aparecer el primer pelo denominado lanugo. Entre las semanas 19 y 21, el bebé comienza a oír y además se mueve de forma más activa, de modo que la madre puede llegar a sentir sus movimientos. Ya para la semana 22, el lanugo se ha extendido a todo el cuerpo del feto, apareciendo además las cejas y las pestañas. El bebé también hace su primera deposición, llamada meconio, la cual expulsa por el tracto intestinal. El movimiento también sigue siendo activo, desarrollando ahora los músculos y pudiendo escuchar los latidos de su corazón. Al final de esta etapa se desarrollan las vías respiratorias del bebé y la médula ósea comienza a producir células sanguíneas. El feto también comienza a almacenar grasa. Como vemos, lo más importante del segundo trimestre es que la médula ósea, que es la que conecta los impulsos nerviosos que envía el cerebro a las diferentes partes del cuerpo, se empieza a formar, además de las vías respiratorias, es decir, los pulmones. Ahora es momento que hablemos sobre lo que ocurre en el tercer trimestre.
El tercer trimestre comprende desde la semana 28 a la 40. El bebé comienza a terminar de desarrollar las diferentes partes de su cuerpo. Todo lo relacionado con los ojos y las huellas de los pies son perceptibles. Los pulmones también alcanzan un alto grado de funcionamiento, aunque no es necesario para sobrevivir fuera del útero. El feto, además, es capaz de oír ruidos fuertes del exterior. Entre las semanas 27 y 30, el bebé vuelve a abrir los párpados y el sistema nervioso se desarrolla mucho, sobre todo en el cerebro y para las órdenes de diferentes funciones del cuerpo. El tamaño del feto para la semana 28 ya ocupa la mayor parte del útero y se suele posicionar de forma invertida, de forma que tenga más facilidad para mover las rodillas y los pies. A partir de la semana 31, el bebé comienza a retener hierro, calcio y fósforo en su organismo, lo que impulsa aún más el desarrollo del cuerpo. Es importante que durante todo el desarrollo embrionario la madre tenga una correcta alimentación, ya que, como acabamos de ver, el hierro, que es una molécula para la producción de hemoglobina, sustancia importante para la sangre, el calcio en alimentos como el queso y la leche es vital para los huesos, y finalmente el fósforo para las neuronas y otras moléculas se obtienen en la alimentación. Ahora es momento de que hablemos sobre los huesos. Los huesos ya están completamente formados, aunque continúan blandos. El sistema respiratorio también continúa su desarrollo, pero los pulmones aún no son lo suficientemente maduros. Para la semana 35 ya el bebé pesa cerca de 5.5 libras y su corazón y vasos sanguíneos se han formado por completo, como también lo están los músculos y los huesos. El bebé además adquiere patrones de sueño. En las últimas semanas, entre la 38 y la 40, desaparece el lanugo, excepto de hombros y brazos, siendo el cabello desarrollado en la cabeza, además, más grueso y resistente. A partir de la semana 40 se considera que el embrión está desarrollado por completo y listo para nacer, variando la fecha en la que ocurre. Chicos, acabamos de ver que en el tercer trimestre ya es posible que, si por un caso fortuito la madre tenga que dar a luz, el bebé sobreviva. Esto es posible a los cuidados médicos o cuidados intensivos, los cuales consisten en dejar el bebé en una incubadora según el caso lo requiera. Para seguir aprendiendo sobre el desarrollo fetal, te invito a ver el siguiente video. Mira el milagro de un bebé creciendo en el vientre. Cuando el hombre eyacula dentro del cuerpo femenino, viajan hasta 500 millones de espermatozoides, pero solo uno de ellos sobrevivirá a un largo y difícil viaje, logrando entrar al óvulo. El espermatozoide y el óvulo se fusionan, surge una nueva vida y se forma el cigoto. Esta es la hora cero. 4 horas después, el cigoto se divide en 2 células exactas. Al 5.º día, este conjunto se desplaza hasta la matriz, que lo protegerá y lo verá crecer por las próximas 40 semanas. Semana 5. Los vasos sanguíneos del pequeño ser se desarrollan y ocurre lo extraordinario. Su corazón comienza a latir. Es tan pequeño como una semilla de ajonjolí. Semana 9. Puede estirarse y moverse. Su madre podría no sentirlo, pero él percibe todas sus emociones. Sus órganos y cerebro se están desarrollando. Semana 12. Su piel es delgada, casi transparente. Sus órganos comienzan a funcionar. Puede girar, flotar y empujar.
Apenas mide 8 centímetros, pero está completamente formado. Semana 16. El bebé ahora mide unos 11 centímetros desde la cabeza hasta su cadera. Su cabeza es más recta y aunque sus párpados están cerrados, sus ojos se mueven. Semana 20. Ahora, el bebé se chupa el dedo, toca su cara y sus movimientos son más rápidos. Mide cerca de 25 centímetros desde la cabeza hasta los dedos de sus pies. Ahora traga más líquido de la bolsa en la que se encuentra, mismo que le ayuda a que su sistema digestivo comience a trabajar. Semana 24. Sigue perfeccionando el funcionamiento de sus órganos, como por ejemplo los pulmones y el cerebro. Ahora puede escuchar los ruidos del exterior, así como las voces de su madre y la gente que lo espera. Semana 28. Está desarrollando billones de neuronas en su pequeño cerebrito. El bebé ya puede abrir sus ojos y distinguir la luz. Su esqueleto se endurece poco a poco y continúa ganando peso, fortaleciéndose para el gran día de su nacimiento. Semana 32. Algunos bebés ya tienen cabello, además de un fino vello por todo su cuerpo. Su piel se está poniendo suave y lisa. El bebé ocupa todo el espacio en el vientre. Semana 36. El bebé mide 48 centímetros y pesa 2 kilos 800 gramos aproximadamente. Lo más probable es que ya esté posicionando con la cabeza hacia abajo, que es la posición para nacer. Semana 40. El bebé pesa unos 3 kilos 200 gramos. Mide cerca de 51 centímetros y podría nacer en esta semana o disfrutar de la paz del vientre hasta la semana 42, por lo cual no debes preocuparte. Bienvenido al mundo, bebé. Chicos, aquí de regreso. Hemos llegado al final de la clase del día, pero antes de cerrar es importante que recapitulemos el contenido que vimos en la clase de hoy. En la clase de hoy estuvimos aprendiendo sobre el desarrollo embrionario. Conocimos en qué consiste el ciclo menstrual, además del proceso de ovulación, el proceso de fecundación y vimos cómo transcurre el embarazo en cada trimestre, en el primer, segundo y tercer trimestre. Esto ha sido todo por nuestra clase del día de hoy. Te invito a que continúes realizando las actividades de tu cuadernillo. Además de que conserves las medidas de higiene, las cuales son el uso correcto del cubrebocas, el distanciamiento físico y el lavado continuo de las manos. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.